Hola, bienvenidos a este episodio de Historia Viva. Hoy hablaremos sobre los primeros años en México independiente, una etapa llena de esperanzas, luchas y proyectos para construir una nación. Nos basaremos en la historia México y los proyectos nacionales de 1821 a 1850 de Margarita Urias Hermosillo, quien analizó cómo tras la independencia surgió distintas ideas y modelos para definir el rumbo del país. Bueno, después de 1821, México enfrentó el enorme reto de pasar del caos de la guerra a la organización del Estado moderno. Pero, ¿cómo debió lograrse ese cambio? ¿A través de la industria o la agricultura? ¿Con un gobierno fuerte o con un liberal unido? Acompáñenme a descubrir cómo estas discusiones marcaron el inicio de nuestra historia nacional. El caos y la simiente. Tras la independencia, México no encontró estabilidad de inmediato. El país estaba dividido, empobrecido y en ruinas. Las clases dominantes, mientras que la mayoría del pueblo vivía la pobreza, enfrentando hambrunas, epidemias y desempleo. Sin embargo, de este caos también surgieron las primeras ideas para reconstruir el país. Entre 1810 y 1834 se fue gestando un proceso de reorganización social y política, que sentó las bases de los proyectos nacionales. Aunque las guerras y los conflictos parecían interminables, poco a poco se formaron las corrientes que definirían el rumbo del siglo XXI. Del siglo XIX, perdón. Las ideas en disputa. Durante las primeras décadas de vida independiente, las ideas políticas se dividieron en dos grandes corrientes, el centralismo y el federalismo. El centralismo defendía un gobierno fuerte y protector de la economía nacional. En cambio, el federalismo proponía mayor libertad para los estados y una economía abierta al comercio internacional. Estas diferencias reflejaban una tensión más profunda, la forma en que México debía desarrollarse económicamente. Algunos pensaban que el país debía proteger sus industrias y construir una economía sólida desde adentro, mientras que otros creían que lo mejor era abrirse al mundo y dejar el comercio libre guiar el proceso. El proyecto industrializador. Uno de los primeros proyectos que desarrolló fue el industrializador, encabezado por Lucas Alemán y Esteban de Abdueño. Ambos pensaban que México debía crear su propia industria, especialmente textil, para dejar de depender de los productos extranjeros. Alemán, como ministro, impulsó en 1830 el Banco de Avío, que otorgaba prestarnos para fundar fábricas y apoyo a la producción. Sin embargo, este proyecto enfrentó grandes dificultades. El país carecía de capital, las materias primas eran escasas y los artesanos temían perder su trabajo ante las nuevas máquinas. Además, la crisis internacional, el contrabando y la inestabilidad política afectaron el desarrollo industrial. A pesar de ello, el pensamiento de Alamán y Antuño fue importante porque planteó por primera vez que el Estado debía intervenir activamente a la economía para promover el progreso. El progreso liberal y agrario. En el otro extremo estaban los liberales como José María Luis Mora, Manuel Ortiz de la Torre y Lorenzo de Zaval. Ellos proponían que México debía seguir un modelo agrario y liberalista, librecambista, inspirado en Estados Unidos. Creían que el desarrollo vendría del trabajo libre en el campo y de la propiedad privada, no de la intervención del gobierno ni de la creación de fábricas. Mora afirmaba que la industria mexicana nunca podría competir con la de Europa, porque el país no tenía capital, máquinas ni mano de obra suficiente.
Por eso defendían que la agricultura debía ser la base de la economía y que el comercio internacional debía fluir sin obstáculos. Los liberales imaginaron un México rural de pequeños propietarios, donde la riqueza se generara de forma natural y libre. Sin embargo, con el tiempo, este modelo también mostró sus límites, fortaleció la dependencia del país frente a las potencias extranjeras. Crisis, invasiones y cambios. Durante las décadas de 1830 y 1840, México atravesó múltiples crisis. La guerra de civiles, los bloqueos extranjeros y la falta de inversión debilitaron aún más la economía. Los comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, aprovecharon la situación para dominar los puertos, las rutas y las finanzas. El contrabando era común y el Estado, débil y endeudado, apenas podían controlar la situación. En 1846, la invasión estadounidense agravó todo. El país perdió territorios, recursos y confianza en su propio proyecto económico. Para entonces, los ideales industrializadores estaban casi destruidos y el libre comercio parecía inevitable. El triunfo liberal y sus contradicciones. A mediados del siglo XIX, los liberales lograron imponer su visión. Con la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, México se convirtió en un estado moderno, laico y con una economía abierta al exterior. Pero el triunfo liberal tuvo un alto costo. La industria nacional se limitó, la riqueza se concentró en pocas manos y el campo siguió en la pobreza. El Estado debía ser neutral. Terminó favoreciendo a los grandes comerciantes y a los inversionistas extranjeros. El sueño de un desarrollo equilibrado no se cumplió. Como señala Margarita Urías, tanto como los industrializadores como los liberales fueron derrotados por la realidad. Los primeros por falta de recursos, los segundos por la ingenua creencia de que el libre comercio traería prosperidad para todos. Bueno, y como cierre, los primeros años de México independiente fueron un laboratorio de ideas y en ellos se enfrentaron dos visiones de país, una que apostaba por la protección y el desarrollo interno y otra que confiaba en el libre mercado y la agricultura. Ambas buscaban el progreso, pero ninguna logró resolver las profundas desigualdades sociales heredadas de la colonia. Hoy al mirar atrás, esas discusiones siguen siendo actuales. ¿Debe el Estado intervenir para impulsar el desarrollo o es mejor dejar el mercado decida? ¿Debemos proteger la nación o abrirnos completamente al exterior? Preguntas que nacieron hace 2 siglos y que todavía seguimos intentando responder. Con esto finalizamos el podcast del día de hoy.